profundo del silencio hay historias que se niegan a quedar ocultas, voces que viajan entre las ramas, secretos que el tiempo no logra enterrar. Bienvenidos a Lo que el árbol no calla, un podcast donde exploraremos aquello que insiste en ser contado. Esto es Lo que el árbol no calla, porque hay historias que simplemente no pueden quedarse en silencio. Hola, somos la Romy ¿Y el Mati? y vamos a iniciar nuestro podcast, Lo que el árbol no calla. Lo primero que vamos a contar es quiénes somos nosotros y cuál es nuestra historia y por qué el nombre de nuestro podcast. Voy a leer textual la definición de dobles de árbol porque nosotros con Matías somos compadres y somos dobles de árbol. Nos conocemos hace muchos años. Dobles de árbol. En palabras simples, uno refleja al otro. Ambos heredan o repites lealtades familiares invisibles, aprendizajes o memorias familiares que vienen del mismo lugar del clan. Las formas más comunes de ser dobles son coincidencia de fechas, edades espejo, nombres o iguales o similares, historias repetidas, divorcios, traiciones, enfermedades, profesiones, patrones de pareja. Roles similares, el salvador, el rebelde. ¿Y qué implica esto? Que sin darnos cuenta estamos expresando, reparando o repitiendo algo que no empieza en nosotros. Es como si el árbol te eligiera para sanar, completar o liberar una memoria pendiente. Cuando dos personas son dobles, nosotros somos dobles de árbol, tenemos vibraciones similares, procesos parecidos, misiones o heridas similares y una conexión que se siente destinada o inevitable. Ser dobles de árbol significa ser portadores de una misma historia y la vida los junta para comprenderla, transformarla y trascenderla. Igual rígido sí. Real. Porque es así, po. Realmente nosotros tenemos vidas muy similares. Somos, si bien yo soy la hija mayor y él es el hijo menor, tenemos similitudes en muchas historias. Ambos estudiamos y no nos titulamos. Oh. Tú estudiaste, egresaste y no te titulaste. ¿Verdad? Yo estudié, egresé y no me titulé. O sea, Ya, pero igual en todo tipo de cosas son muy similares. millones Las de cosas. conversaciones por fuera es como, Claro. oye, me pasó esto. Oh, sí, a mí también. Bueno, Historias similares, amorosas, no sentirnos elegidos a lo largo de nuestra historia. la oveja negra. Las ovejas negras de la casa, ambos. Y toda la vida ha sido la oveja negra de la casa. El Mati se ha sentido toda la vida la oveja negra de la casa. Los que rompimos patrones somos disruptivos. Tu profesión está lejos de ser lo que realmente ejerciste o estudiaste. Sí. ¿Cuántas materias te dedicas? O sea, bueno, tengo un trabajo convencional. Trabajo en una empresa X. Y por el otro lado me dedico a la lucha libre, participo en una promoción, soy el coach que está encargado de la escuela también. Y eso, esa es mi principal pasión. Es tu pasión, realmente. Y bueno, yo estudié teatro, yo soy actriz de profesión, pero en realidad mi pasión y a lo que yo vine a esta vida, yo hago terapia, yo soy terapeuta. Entonces siempre fui la rara, la extraña, la no convencional, la oveja negra. Muy cuestionada, por cierto, por seguir mis pasiones y siempre he trabajado independiente, muy cuestionada por eso. Pero es que al final, ¿para qué estamos? Va a cumplir Yo 2 siempre he años. dicho, si no, Sí, si no vamos a hacer algo que nos gusta, aquí, ¿qué wea venimos, po? claro. ¿O no? O sea, es que ahora lo entiendo y ahora tú lo entiendes y Sí, ahora lo claro. tenemos claro. No, Pero, después de 10 años. claro, pero en el proceso, nosotros con el Mati nos conocemos, imagínate, cuando yo lo conocí, yo tenía 22, 23 años, por ahí. Y él era un niño, iba al colegio. Sí, pues iba al colegio, Ni me imagínate. acuerdo, con eso te digo todo. Cáchalo. Y después, obviamente, nos hicimos, el lazo fue creciendo a medida que fuimos avanzando porque, bueno, yo tuve una relación de pareja con su hermano, que es mi marido, es mi ex marido, y de ahí obviamente nació una relación familiar que fue creciendo, trabajamos juntos mucho tiempo, hicimos un multinivel juntos, años, muchos años, también fuimos muy cuestionados por eso. Y luego, bueno, después nació la Sofi, mi sobrina. Aquí yo soy la madrina de la Sofi. Después llegó Maxito. Aquí el padrino de Maxito. Y ahí ha ido creciendo la relación a lo largo de los años, po. Y bueno, nosotros igual no somos amigos, po, nos contamos las cosas.
constantemente cuando necesitamos consejos, cuando necesitamos apañe, ahí siempre estamos el uno para el otro constantemente porque siempre nos están pasando las mismas cosas. Una cosa muy, muy importante. Siempre estamos en el mismo nivel de situación similar de la vida. Uy, pero yo no sé, Pero no sí entiendo cómo puede ser tanta oye, la pero coincidencia. es que no es coincidencia, porque, bueno, Bueno, nosotros nos contaron, así como entre broma y en serio, hace años atrás que éramos dobles de árbol, y nosotros como que yo empecé a averiguar, así como, oye, ¿qué significa esto? Y conversando, nos dimos cuenta que teníamos de verdad cosas muy similares, claro. y que nuestros procesos a lo largo del camino de verdad eran muy iguales, que, no sé, te voy a dar un ejemplo. Crisis amorosa, crisis vocacional. Oye, me pasa esto, oye, a mí también. O vamos en el mismo proceso y uno de los dos se atreve a dar el salto primero que el otro y es como que este le mostrara a este, oye, yo hice tal, oh, ya sé, así tengo que hacerlo, pero y siempre Claro. ha sido igual. A lo largo de los últimos años siempre ha sido igual. Yo creo que en el último tiempo, sobre todo, En como el que se ha último tiempo, notado más así, mucho, eso. impactante. El último año, Sí, impresionante, totalmente. impresionante el Totalmente. último año. Sí, sí. Y bueno, y a los dos nos encanta lo paranormal, nos encanta. Siempre conversamos entre broma y en serio que íbamos a hacer un podcast. Oye, tenemos que hacer un podcast, tenemos que contar historias, tú que tenés tantas historias, a él también le pasan cosas. Y hemos ido con el tiempo como un poco como ahondando en eso, porque el Mati como que igual ve, no ve al nivel que veo yo, pero igual le pasan cosas paranormales en su vida. Entonces, obviamente, cuando él tiene dudas, cuando él necesita como orientación de lo que le está pasando, me llama o me escribe o me pregunta directamente, oye, me pasó esto, ¿qué significa? Sueña cosas, ve Uh, cosas, le han sí. pasado cosas, sobre todo el último año. ¿Te acordáis del eso? Sí, Sí, ahí está. sí. Ya, bueno, y aquí en esta casa, estamos en mi casa ahora, vamos a grabar aquí por ahora. Él también ha visto cosas, pero obviamente aquí en mi casa yo sé que hay seres que me acompañan, que están conmigo, seres de luz, por cierto, nada raro, nada oscuro. Pero él puede percibir a estos seres que se mueven por la casa. Veo cositas. Claro, entonces también eso nos une, po, otra razón más del por qué tomamos esta decisión Sí. de... Yo creo que igual al final de cuentas, como que estamos acá, y como le decía en la intro, para hablar de todas esas historias que de pronto teníamos, oye, cuento esto, hablo de esto. Obviamente nosotros mantenemos el anonimato si es Ah, por que si supuesto. es lo que ustedes quieren. eh, pero la idea es que, no sé, la podamos pasar bien con estas historias, podamos contarnos, podamos también soltar eso que teníamos ahí El guardado. secreto familiar que no se debe contar, Sí, nosotros te lo vamos a contar. No solo nuestro, sino también hay claro. muchas historias que tenemos ya para contar. Y hoy día ya traemos una historia que está, bueno, En realidad, unas sí, varias que están power. sí. eh, y nada, acuérdense que nos pueden mandar su historia ahí al correo del podcast que está en la descripción ahí de nuestro perfil. Y nada, aquí lo vamos a estar leyendo. Así es, lo vamos a estar leyendo. ¿Qué te digo que empezamos? ¿Con la Obvio. primera historia? Vamos con la primera historia. Dale. Esta historia la mandó, Anónimo. ok, Ahí los. porfa, anónimo, ok. Sí. Tiene como título Embalse Limache Paranormal. Dice. Bueno, cuando tenía aproximadamente 17 años, fui con un amigo al embalse Los Aromos de Limache. Nos fuimos por vía alemana, donde antes en las Vegas Altas existía el famoso árbol Huacho. Hasta ese tramo tienen que haber sido las 00 horas más o menos. El tema es que cuando comenzamos a bajar hacia dicho embalse, empezamos a escuchar a una niña gritar: "Suéltenlo, lo van a matar". Notaba que era como un novio de la niña y a la misma vez se escuchaba un bebé llorar. Me imaginaba que ella lo tenía en los brazos. El tema es que mi amigo quiso regresar para prestar ayuda, a lo que yo me negué. Le pedí que siguiéramos avanzando. De pronto se cayó todo. Ni los grillos sonaban. Continuamos nuestro camino para encontrar a un riachuelo o estero que venía del mismo embalse. Era un poco amplio y no lo podíamos saltar.
Para ver su profundidad lanzamos una piedra y esta sonó muy hondo, así que decidimos sacarnos las zapatillas, arremangar los pantalones hasta la rodilla. Pasamos y todo bien. Una vez que llegamos a pescar, empezamos a escuchar. Tras las zarzamoras venía una persona, debido al ruido que hacen los jeans al rozar los tobillos. Pero no había nadie, solo sentíamos que nos observaban. Bueno, cuento corto, a las 6 de la mañana, perdón, cuando ya se veían los primeros rayos del sol, nos regresamos por donde mismo nos vinimos. Pero esta vez el estero que nos hizo sacar las zapatillas se encontraba totalmente seco. Llegamos pálidas a casa, donde prometimos jamás nunca volver de noche al embalse. Bueno, el dato freak es que esta persona que mandó esa historia yo lo conozco en persona. Yo, esa historia que él mandó al correo, la contó en persona en un asado que había más personas alrededor, que obviamente no vamos a dar su nombre, y él decía que lo que más le impactaba de eso era el tema del agua, porque tenía los pantalones mojados de verdad, y esa era su prueba viviente, que tenía los pantalones mojados, lo que después cuando pasaron los días nunca hubo agua. ¿Qué mierda pasó con el agua? Más o menos entiendo que ellos igual conocían el sector, Sí, entonces pues. no creo que haya sido como algo fortuito. Bueno, él quedó muy impactado en esta situación, porque desde ahí a mí me decía, Es que si apareció un río de la nada o... heavy, heavy, heavy. Totalmente. Yo creo que yo también habría. No, por eso no, yo no vuelvo nunca más. Bueno, yo nunca he ido, así que no sé, pero yo evito por lo menos estar en bosques de noche, siempre. ¿Cachai? Todo tipo de seres, todo Me acuerdo cuando fui scout, que tipo ahí de nos seres. hacían esa, Igual para fui ganarnos scout los cuando era chica, parches y po. esas cosas, Sí, po. que eran de Sí, sí, noche. por la fogata. Ay, sí. Ya, a mí igual me pasaron cosas. Pues, bueno, vamos a hablar después algún día. También pasaron cosas. Tenía 10 años. Y hay, como tengo recuerdos de lo que pasaba, pero como más allá de lo... Si algo sentido pasaba y No, no, no... no, yo No, no sí, vi tengo. todo en el bosque. Por eso yo evito de noche estar como abierto sobre todo. Acampar no es algo que precisamente me guste. Es que a mí me ha pasado, por ejemplo, por trabajo, a veces he tenido que ir a San Antonio. eh, y por el camino que me iba antes, que no era como carretera, era como un camino exterior. Ya, creo que sí sé Era cuál es. como, es un Sí, camino muy, sí, con muchas creo curvas, que sí muchas sé cosas cuál es. así. Sí. Y es vegetación y algunas casas cada mucha cantidad de metros. Y claro, en la noche, cuando vení, lo único que veis son las luces del auto y de repente te pilláis algunas sombritas, algunos destellos, cosas que no son como Claro, de este normales. mundo, ok. Claro, y es como que, eso no me importa, sigamos Claro, sí, manejando. pues. Es como cuando venía a la carretera de noche. Claro. O el camino, ¿hay alguna vez? Alguna vez, hace años atrás, justamente con la Eli, con mi hija, estábamos bien familia. Yo veía y sentía que al lado, corriendo por la carretera de noche, caballos corriendo, Ahí es. caballos corriendo, corriendo, caballos corriendo. Nada, obvio. De hecho, la L no me... Y yo así como, "Mi amor, es que están detrás de los árboles". Claro. ¿Qué le iba a decir una niña? Yo creo que la Ali Ah, tenía, nada, 5 años. como las típicas historias que cuentan de las carreteras, no sé, en Estados Sí, Unidos, sí, y ya, que recogen a una pero eso igual persona. pasa acá mucho. Oye, o bueno, de acá creo que alguna vez he leído, pero más Sí, no, allá. sí pasa. Bueno, entre la historia que te voy a contar hay una vez. Vamos con la siguiente. Ya vamos con la siguiente. Mi abuela es una bruja. Toda mi vida vi a mi abuela coser. Se sentaba en la máquina tal como si hubiese sido un festín, bordaba al son del pedal su máquina. A veces veía que cosía muñequitos. Le ponía mucho esmero y de noche me escabullía entre las sombras para ver cómo terminaba estos juguetes, porque para mí eran eso, juguetes. Nunca pensé que en realidad este ritual tan cotidiano realmente era magia negra.
Eso lo entendí hasta muchos años después, cuando una vez que ella había fallecido, entre sus cosas aparecieron una serie de muñecos de trapo con fotos reales de personas, clavados de agujas y otras cosas. Una escena macabra para mí. Sentí que debía protegerla. Primero, ya no estaba en este mundo para juzgarla y segundo, estábamos hablando de mi abuela. Desconocía totalmente que este acto tan bizarro para mí era algo que la gran mayoría de mi familia ya sabía. Sin embargo, y como todo en la vida, simplemente se hacían los locos y cada uno seguía con su vida como si nada. Años más tarde entendí que llevarle la contra a la abuela podía ser muy peligroso, que detrás de esa mirada dulce y calmada era una mujer fría y calculadora. Pobre de ti que le llevaras la contra. Sin duda algo te esperaría. Una tía lejana que estuvo presente en su funeral se puso a gritar que se quemaría viva en el infierno por todas las atrocidades que había cometido en vida. Mi madre, consternada, la cayó de golpe exigiendo respeto por la memoria de su madre. Nadie se atrevía a hablar mal de la abuela, así como tiempo después que falleció, nadie se atrevía a entrar en su dormitorio ni mover sus cosas. Era casi todo un tema tabú. Yo era la única que sin miedo me paseaba en este dormitorio. Y fue así, como hurgueteando entre sus cosas, encontré algunas cartas, en donde ella le contaba a alguien cómo había transitado hacia la brujería. ¿Ah? Encontré conjuros, hechizos, muchos muñecos de trapo, algunas velas raras y hasta amuletos escondidos entre la ropa. Después, leyendo las cartas, porque me di el trabajo de leerlas todas, me di cuenta que en realidad esas cartas, para mi sorpresa, estaban dirigidas a mí, sin nombre real, por el apodo que ella a mí me decía. Nenita, te preguntarás cómo llegué a la brujería. Y ¿Y me eso? contaba cómo desde su más temprana infancia ella veía con normalidad cómo su abuela hacía conjuros y rituales como pan de cada día. Su madre quiso alejarla de ese mundo. Sin embargo, cuando su abuela murió, al igual como me estaba pasando justamente a mí, ella buscó entre sus cosas y encontró una serie de cartas en donde le explicaba con detalles cómo había llegado a la No. brujería, invitándole a seguir sus pasos. Y fue así como mi abuela, cautivada por todo este mundo, partió tímidamente probando algunos conjuros básicos para luego con más fuerza derechamente elegir el camino de la magia negra. Que si bien ella tenía claro que no era algo bueno, la ayudó a conseguir riqueza, fama y amor. Cacho. Supe entonces que mi abuelo, quien había fallecido prematuramente, había sido trabajado por ella para lograr el objetivo de casarse y así había resultado todo. Supe también que mi madre y dos de mis tías fueron concebidas gracias a un pacto realizado por una especie de deidad, pues mi abuela tenía muchos problemas para quedar embarazada. Llevaba años intentándolo y luego de este pacto y en menos de 5 años pudo tener 3 hijos. Mi madre, mis tías y un cuarto hijo que lamentablemente falleció en el parto. Mi abuela escribió en sus cartas que ella asumió que la pérdida de este hijo era parte de los pactos y lo aceptó con dolor. No puedo negar que todo esto fue un shock para mí. Mi madre tenía pánico que yo siguiera la senda de mi abuela. Si bien yo toda mi vida me sentí la rara de la casa, no quería terminar mi vida de la forma tan triste que ella la terminó. Yo creía que todo lo que ella decía era verdad y fui entendiendo por qué ella muchas veces frente a mis ojos realizaba sus rituales que yo en mi infancia consideraba un juego. Claro, si era una niña, imagínate. Ahí yo veía a la abuelita Claro, cosiendo. coser, ¡Ay, qué entretenido! Unos a una agujita muñequitos. por aquí, agujita por ¡Qué allá. heavy! Vamos a seguir. Ella quería que yo fuera la siguiente. Sin embargo, yo no solo no quería hacerlo, sino que también sentía que podía meterme en terrenos peligrosos. Y yo quería una vida tranquila. Pasaron algunos meses y comencé a tener sueños repetitivos con mi abuela. Todo era muy claro, ella venía y me exigía que yo tomara mi lugar y que si no lo hacía, mi madre pagaría las consecuencias de mi decisión. Decía, Tuve el mismo sueño unas 10 veces en menos de un mes, las últimas 3 muy tétricas, lo que me llevó a decidir buscar ayuda en alguien más. Lo primero que hice fue ir donde una tarotista. Sin decirle absolutamente nada, hice preguntas muy vagas con respecto a mi abuela y cuál era mi lazo con ella para mi sorpresa. Ella me dijo
y tenía información que no tenía cómo saber. Me habló de entidades, entregas y tuvo que explicarme qué significaba lo que estaba diciendo, porque al principio no solo yo no entendía nada, sino que ella veía las caras y de cero expresión mea y se perturbó diciéndome, chiquilla, realmente no entiendo lo que te estoy diciendo, ¿verdad? O sea, luego de la explicación de la mujer, supe que ella no podría ayudarme, pues utilizaba los mismos métodos que mi abuela y yo no quería hacer magia ni relacionarme con nada al respecto. Así que fui a una iglesia a conversar con algún párroco que pudiera orientarme con algo de recelo y le conté la historia, le pedí la opinión y también su recomendación. Pensaba, si estos señores están preparados para hacer un exorcismo, no se perturbará si les hablo de magia negra y hechizo. El curita que me atendió entendía perfectamente lo que yo le decía y para mi sorpresa no solo me aconsejó, sino que también me dio el dato de un hombre que trabajaba bajo el nombre y el mandato de Dios y dijo que podría ayudarme con mi problema. José Tomás era un señor bastante mayor. Conversamos por teléfono y le conté mi historia. Con una voz muy pausada me daba una calma impresionante. Me invitó a su hogar para tratar la situación directamente. Me dijo que por venir de la iglesia no me cobraría nada y que tenía que ver esto como un regalo y una oportunidad para cortar el lazo de la oscuridad de mi familia. Sin entender mucho, así lo hice. Me hizo reiki, imanes y una terapia rara. Me dijo que eso me ayudaría a cortar los lazos con mi abuela, quien ya había trascendido al otro mundo, que me reforzaría la tierra y me ayudaría a cerrar las puertas hacia la oscuridad y cortar los lazos de lealtades que sin preguntarme mi abuela había tejido para mí. Físicamente sentí como si me hubieran sacado un trozo de carne, una sensación muy extraña que no he vuelto a sentir jamás. Y luego de ese día me sentí muy liviana y tranquila. Conversé con mi familia y les propuse regalar gran parte de las cosas de mi abuela y solo quedarse con algunos recuerdos puntuales. Tal como me dijo este caballero, todos los muñecos, las velas y las fotos y todo lo raro que encontré lo rompí en pedacitos y luego me deshice de todo en un río. Llevé al curita a mi casa para que hiciera una limpieza general, más bien una bendición. Y luego de eso la energía de mi casa cambió para bien. Mi madre estaba mucho más feliz y yo mucho más liberada y tranquila. Fui al cementerio a visitar a mi abuela, a ponerle flores a la tumba, darle las gracias por la confianza y decirle que sería yo justamente la que rompería la lealtad familiar con la oscuridad. Ah, y aquí dice, la persona que me contó esta historia pidió estrictamente no utilizar nombres ni lugares. Obvio. O sea, yo tampoco querría que dijeran, oye, me llamo tanto, yo vivo en tal lado y mi historia, o sea, no, pues, estamos hablando de la abuelita. O sea, así de fuerte. Yo creo que para hacer eso que hizo, que cuenta la historia, hay que tener una valentía, pero terrible, o sea. O sea, imagínate, ella podría haber pensado, no sé, pues bueno, que le iban a venir a tirar la pata de la noche, o quizás que la abuela iba a mandar a alguna entidad a hacerle algo, Pero ¿cachai? Podría haberlo desde el pensado. momento en que ella se dio cuenta de que las cartas estaban escritas para ella, a mí, Oye, y que heavy cómo se repite el patrón. Imagínate, de abuela en abuela, de generación en claro, generación. quizás desde cuándo venía. Digo, probablemente cada abuela había hecho lo mismo con su hija o con su nieta Claro. y había ido pasando de generación. ¿Y tú crees que de repente como que esto pasa como al final como por miedo, decisiones Así como o de tomarlo o no tomarlo, decís tú. claro, O sea, siempre. Tal vez de poco. Porque ya, ok, puede que mi abuela haya sido bruja y haya sido una bruja súper mala y haya hecho magia y toda la cosa. Y ella quiere que su hija o su nieta sigan la senda. Y ahí ponte tú y yo, esto es un ejemplo, a mí no me pasó, pero no sé, un ejemplo. Y llego yo y yo digo, no sé, yo no quiero. Yo digo, no, 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 po. claro. Igual obviamente ahí hay que hacer algo como lo que hizo esta niña, como acortar como de lumínico, ¿cachai? Claro, no solamente como decir no, No no quiero. decir, no, yo no quiero, porque vamos a contar esa historia en otro podcast, pero yo conozco una persona con una historia muy similar a esta, de verdad, que ella también tomó la decisión de no hacerlo y no es fácil. A ella le hicieron lo imposible. Bueno, hay que asesorarse en el fondo. Hay que Claro. trabajarlo. Sí.
sea, no sé, o sea, tiene muchas aristas, considerando que ya, ok, ella desde niña normalizaba, Es que imagínate ver a la abuela, claro, claro. o sea, ya, pongámonos al antiguo, yo por lo menos no me acuerdo de mi abuelita haciendo ese tipo de cosas, pero sí, de repente pueden ser como actividades normales que hace un tiempo atrás se veían. Para coser, mi abuela se cosía, mi abuela sí tenía máquina de coser, yo la veía coser en la máquina de coser, en normalidad, o sea, de hecho, así me di cuenta que tenía dones, porque yo tenía, ahora sí, creo 5, creo que 5 años, me acuerdo, así. Y mi abuela tenía estas típicas máquinas con pedal, ¿cachai? Que Sí, el pedalcito las cinco. Y ella le había mandado a hacer un mueble a la máquina. Y típico la caja de los hilos, ajá, la de las galletas. claro. Entonces, debajo de la caja de galletas había una bolsa llena de fotos. Y ella por sacar la bolsa se cayó así, se desparramaron montones de fotos. El detalle de eso era de que yo siempre veía en el sillón de mi casa a un caballero de terno muy bien vestido sentado leyendo el diario, todos los días. ¿Ah? Yo era chica. Y yo pasaba y yo lo saludaba, pero el viejo a mí nunca me miraba, así como que tenía el diario así, ¿cachai? Y como que me miraba de reojo, pero nunca me miraba, no me saludaba, nada, solo me observaba y siempre tenía como la pierna cruzada y como que se sentaba así con el diario, ¿cachai? Muy protocolar. Todos los días la misma historia. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi abuela, está el caballero sentado leyendo el diario. Yo creo que mi abuela no me creía, sinceramente. Yo creo que mi abuela me miraba así con cara de... Ah, sí, pero no me creía, yo creo que yo. Hasta que pasó esa situación, que se cayó la bolsa de fotos y yo me pongo a mirar como niña, si yo era una niña, y agarro la foto de un caballero y yo la miro y yo nunca voy a olvidar esa foto porque mi abuela ahora tiene esa foto, no sé, pues está en su cama y la Ya. tiene ahí, Ah, weón. chucha. Y yo la veo, de hecho, la fui a ver el fin de semana y yo miraba las fotos. Yo el caballero le tengo susto porque tiene unos ojos muy penetrantes. Ya. ¿Cachai? De hecho, el caballero era masón. Opa. Mm. Otro Otro, tema. claro, para hablarlo en otro episodio. Pero sí, bueno, la cosa es que yo agarro la foto y yo le digo a mi mamá, se pone blanca, así blanca, blanca, más blanca lo que es. Y me dice, mi papá se murió, no sé, 7 años antes que tú nacieras. Y digo que, no, antes, mucho más, porque piensa, él se murió cuando mi mamá tenía, no sé si 3 o 5. Rato. Saquemos la cuenta, mi mamá me fue muy chica, pero mi mamá me dio a esta edad. Sí, como 17 años, ¿no? Sí, sí, como que calza, 17 años. Sí, porque mi mamá era muy joven cuando yo lo tuvo. Y ahí yo supe que yo era diferente, que después de eso yo lo seguí viendo. Y ya ahí el caballero me miraba y no me miraba con cara muy amable. De hecho, después yo pasaba y yo ya no le decía hola porque me daba susto y él como que hacía esto y como que bajaba el diario. Y era tétrico, te juro. Y a mí me daba susto. Sí, pues, más encima chica. Tenía chica, sí. Sabía que nadie me iba a creer. Como que yo lo que hacía después de eso era que primero yo no pasaba por el living. Después de cierta hora como que pasaba por el living, ¿sabes? Así como que si lo veía, como o me devolvía lo que estaba haciendo, o me iba a jugar a otra parte. Igual es un tema porque, sobre todo siendo chica, si nadie te cree y después te pasa este suceso, es como que explicarlo de alguna forma No, pero yo muy chica fui al psicólogo por lo y mismo. el resto también te tiene que entender qué es lo que tú... No, yo creo que a mí nunca nadie me... Yo siempre vi cosas, pues mi abuela se compró una casa cuando yo tenía 20 años, que es la casa que ahora vive, que ha vivido desde que yo tengo 20 años en esa casa. Yo veía una señora todos los santos días sentada en un sillón en la habitación de mi. Después yo supe que esa era la aviación anterior, que es heavy, pero en verdad. Ella murió de viejita. Nadie se dio cuenta que murió porque vivía sola y se comió el gato. Y la encontraron, no sé, creo que un mes después que falleció, imagínate. Claro, porque el Sí, cuerpo. pues. Bueno, yo veía a esa señora, pero no la veía así, obviamente la veía como vieja, pero bien. No, yo la veía sentada en el sillón.
todas las noches. Yo dormía con mi abuela porque era muy regalona y yo le decía a mi abuela, hay una señora sentada en el sillón. Abuela, yo creo que se cagaba. No, que no me decía nada. Mi abuela hacía esto. Yo tampoco. Ya, pero yo creo que a lo mejor igual sabía, ¿o no? Pero mi abuela, yo creo que como ella no lo podía ver con sus ojos, se asustaba, Claro. ¿cachai? Sería diferente a que de repente pudiera sentir algo. Mi mamá sí, mi papá puede sentir y como que ve destellos, ¿cachai? Yo después empecé a dormir con mi hermano, compartíamos en una casa gigante, muy, muy grande. Y compartíamos habitación porque la habitación era tan grande que no sé, yo tenía la cama en una esquina, la otra esquina, y aquí sobraba mucho espacio entre una casa. Era una pieza muy grande. Y en esa pieza, yo no sé por qué, nunca he sabido, nunca he entendido, puede ser que no sé, a lo mejor le daba miedo los olores, que éramos chicos, algo. Siempre dormíamos como con la puerta entreabierta, nunca con la puerta ¿Ya? cerrada completamente o con la puerta abierta hasta atrás, siempre era entreabierta. Y en el segundo piso estaba el baño principal, porque abajo había un baño, pero chiquito. Y en este baño, yo no sé también por qué, como que yo me lo pregunto ahora que estoy grande, digo, ¿por qué, weón? ¿Por qué no dejaban la puerta cerrada? También dejaban la puerta del baño entreabierta. Todas las puertas así. Todas las puertas así. Y todas las santas noches yo veía un ser que se paraba en la puerta del baño. Yo me asustaba porque él sabía que yo. Claro. Este ser como que caminaba, 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 llegaba hasta la puerta del dormitorio donde nosotros estábamos durmiendo, pero siempre hacía eso, todas las noches. Yo lo miraba así, ¿cachai? Yo lo veía y yo me acuerdo que al otro día, yo siempre tuve problemas para dormir toda la vida y al otro día yo me costaba un montón despertar, se había trasnochado, siempre trasnochaba, siempre despertaba, no sé a qué hora, porque no tenía reloj. Claro. Pero siempre despertaba, abría los ojos y veía esta cosa, Yo recuerdo igual haber tenido como eso de haber despertado y haber visto como a alguna entidad negra ¿verdad? con su sombrero típico Lo de, del Jaime, ¿verdad? ¿Lo claro, viste? Sombrero de así, copa. claro, sombrero de Oye, esa copa, weá. así como, Ya, pero no eso sé, existe, po. haberlo visto así como que, El Hangman, se llama. no, Y en tu casa. sí, En la casa la casa que yo conozco. o sea, claro, al principio, bueno, cuando era más chico tenía la cama, cuando yo quedaba acostado, quedaba como mirando hacia la puerta, ahora está al revés. Claro, claro, claro. Eh, entonces, claro, si yo miraba Lo para veía adelante, distinto. lo primero que veía era la puerta. Entonces me acuerdo de haber visto el fondo típico celeste que lleva 500 años en mi El casa, mismo color. el mismo color, y haber Ya, visto la cosa así parada, quieta, negra entero, sin con facciones más que el gorro, la cabeza y el cuerpo, como si fuera de estas flaco. chaquetas largas, Y muy gigantes. flaco. Es que no se veía porque se veía que tenía Hangman. la chaqueta De Hangman. y ya haber visto eso. La entidad del Hangman. Sí, sí. Lo otro es la que yo te contaba. ¿Te acuerdas de...? Bueno, aprovechemos a contarla. Eh, Estaba soñando de que un familiar, no vamos a decir nombre porque para qué, Da igual. me, me llevaba a cierto lado. Entonces como que me acuerdo que pasábamos como por una casa, que no era una casa conocida, y tenía como una bajadita así como si fuera así un tipo sótano. Bajamos y llegamos y yo veo que esta persona me dice como siéntate, así como a los pies de la cama, y en la cama había una persona acostada. ¿Quién era esa persona? Ni idea. Eh, por lo que entiendo y recuerdo, no estaba como en buenas condiciones de salud. Enfermo. Estaba enferma, muy enferma, yo creo. Eh, y estábamos ahí, como que me empezaba a decir cosas. Yo lo veía como una entidad muy parecida a lo que comentábamos recién, pero en este caso blanco. Ya, ya, ok. Pero aún así me generaba una sensación de miedo. Ya, Sí, era ya. como ya blanco de aquí para allá, así como, a ver, imaginémonos a Doña Clotilde, Ok. literal, Ya, por la blanca, pero como con sus facciones, no sé, piel, cara un ok. poco más oscura. Ya, ok. ¿Ok? El tema es que ya pasa el rato y yo sentía como
como incomodidad de que es esto donde estoy. ¿Por qué estoy aquí? Claro. Y me llega a rescatar una persona, bueno, yo te conté qué persona es, pero llega a rescatarme así como de la nada, así como, no, Mati, ¡Ay, que sabes ven, qué! vámonos. Y yo así como, "Weón, pero qué ¿Por qué? pasa? ¿Por ¿Cachai? qué? No entiendo. Y, y creo, soñé eso una vez, lo viví una vez, y por mucho tiempo quedó ahí, po. Y después, muchos años después yo te lo conté. Me acuerdo. Y creo que tú me decías como que esa persona al final era como alguien que yo sentía que era como una persona fuerte, Claro. algo así, que Sí, sí. como que literal me iba a rescatar. Real. Sí, ¿Cachai? real. No sé. No, real. Real. Sí, yo creo que estaban tratando como de llevar a otro mundo, ¿Ya? ¿cachai? De una forma simbólica. Pero no así como ese tipo como de lo que se le llama como de doblarse y cosas así, ¿no? O Porque yo también sea, sí, po, me he visto. sí, pues sí, también te desdoblas y no eres, no sé si eres tan consciente, pero también, yo no igual, lo doblamos. No es tan bueno desdoblarse, porque cuando uno se desdobla, sale tu cuerpo astral de tu cuerpo físico, es muy fácil que cualquier entidad igual pura la gente puede meter dentro de cuerpos como pacientes. O sea, o sea, me voy a la película. ¿Tú crees como es muy parecido a lo que se muestra ahí? ¿Cómo se llama? Eh, ¿O no? no, no. Esta película de terror. Hay tantas de ver. ¿Cuál? La noche del demonio. Así. Viste que ahí lo muestran de que, Sí, claro, el niño cae, está sí, perdido, no sí, sé. sí, pues, y la señora cuando se desdobla Claro, y que se le mete y una de que hueá tiene adentro. muchos demonios alrededor que Sí, quieren entrar como a su sí, casa, que sería sí. como su El lugar cuerpo, seguro, por ¿no? supuesto. Eso es real. Eso es real. No es una película de... Claro. Yo de pronto siento que como que he estado en la casa nomás. Porque no. Como que te movís dentro de la casa. Y hasta por ahí, porque yo me he soñado hace mucho rato que no, ¿sí? Bueno, Eh, no es bueno pero desdoblarse. me he visto, me acuerdo de que me he visto. Yo cuando chica me vivía desdoblando. Y una vez muy grande, muy, no sé si tan consciente la verdad, porque creo que fue como desde el apego. ¿Ya? Tuve un pololo muchos años antes de, sí creo que ya nos conocíamos, pero cuando nos conocimos yo estaba como terminando esa relación, ¿cachai? Cuando ni siquiera tenía hijos todavía. Tuvimos, no me acuerdo si una pelea, una discusión, habíamos terminado de manera temporal. Yo lo extrañaba mucho a él. Oh, como el corazón roto cuando tú pensé que alguien te vaya a morir sin una Claro, persona. Ya. no, yo jamás he sentido eso. No, nunca. Yo creo que todos lo hemos sentido. Bueno, yo sentía como, la sensación era como que me iba a morir si no lo estaba con él, ¿cachai? ¿Ah? Entonces yo me acuerdo que yo lo extrañaba tanto, 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 que yo como que me imaginé, pero no me imaginé, no fue así. ¿Por qué? Porque yo me imaginé que yo lo iba a ver a su casa. Oh, Conscientemente despierta, yo estaba despierta. Yo veía todo lo que él hacía porque era como la hora de ir a dormir. Entonces yo lo veía a él como preparándose para ir a dormir. Y él lo usaba lentes, anteojos ópticos. Y él se sacaba los lentes, ponía los lentes en el velador, qué sé yo, se ponía el pijama, se acostaba. Y yo me acuerdo que cuando él se acostaba, yo iba y me ponía como al lado de la silla. Y yo le daba un beso, pero acá en la cara, así como, "Está tan invasiva, pues, weón". Y yo claro. como que le daba un beso y le decía así como, tanto. Y ahí como, yo sentía algo acá, como que yo sentía que tenía que volver porque algo me podía pasar. Yo volví a mi casa, a mi cuerpo, por decirlo de una forma, y esto fue, no sé, ponte tú jueves. Bueno, y al otro día, él a mí me llama. Estábamos terminados, recuerda, Ya, peleados. sí. Y me dice, o decir algo, me dijo, bueno, pero yo sé, a él le daba mucho miedo todo esto. Él sabía que yo tenía dones y todo, pero le daba mucho miedo todo esto. Claro. Y me dijo, estoy seguro que anoche te... Oh, Y yo le digo, ¿cómo? Me dice, y yo me estaba acostando, una cosa muy extraña, me dijo. Yo me estaba yendo
estaba en preparación, pues me dijo sacándome la ropa, poniéndome el pijama, él era muy friolento, por cierto, dormía con pijama, ¿cachai? Cosa rara a un hombre, ¿Qué es eso? ¿cachai? Y ya, me saqué los lentes, qué sé yo, me acosté y yo sentí como que tu movilidad. Y yo, ¡Oh! y yo, "Ay, no puedo hablar". Como que a mí me dio miedo decirle sí. ¿Qué le iba a decir? Este weón tal va a pensar que yo estoy loca, no sé, que le estoy haciendo alguna weá, ¿cachai? No, claro, lo necesito Me hice la, pinchado no, ahí. me hice la loca, me hice la weona, como que lo único que atiné a decirle fue como, puta, es que te extraño tanto que en bola por eso. No, no, no había nada que Oh, decirle, ¿cachai? Y ahí me di cuenta que en realidad era verdad, po. Que no había sido una imaginación mía, que realmente yo fui y él sintió mi energía. Y ahí yo me di cuenta que sí yo lo hacía con él, pero yo era muy grande, tenía, no sé, años, claro. brígido, po. O sea, yo pensaba, sin como conocer tanto, de que claro, dentro de esto como que es típico como que no, es que, no sé, pues, anoche te soñé, Claro, fue como a propósito, no claro. sé, pero no pensaba Soñé como, contigo anoche. claro, como que se podía pasar como de Es muy fácil. como del mundo astral, por así El decirlo, astral, claro, a como astral. al real y que Mm, eso fuera así como, no, como si o nada. sea, yo siempre es empático porque, como bueno, ¿cachai? Que yo veo, pues, una vez a mí me llamó, yo estaba en esta casa, de hecho, vino una persona a esta casa y me di cuenta al tiro que había alguien raro porque una energía que no conozco, ya la conozco, pero es de alguien que nunca ha venido a esta casa, qué raro. Ujú. ¿Por qué? Porque se supone que uno no se puede mover en astral consciente a una casa que no conoce el lugar. Se supone, ¿Ya? se supone, pero tal parece que... El punto es que se supone que no debería entrar nadie a tu casa sin permiso. Ya probablemente yo conscientemente le debo haber dado permiso a otra persona porque no había como ninguna explicación para que viniera y por qué iba a venir. Era como muy raro. Claro, Y yo como que de repente hago así y aquí me yo lo miro y como que yo no entendía nada. Como que de repente como Pedro por su casa. sigo sin saber y sin entender por qué. Pero fue luz día, un día luz día. De hecho, yo estaba conversando por videollamada con una persona que yo quiero mucho que no vive en Chile, ¿cachai? Que hablamos mucho, a veces a la semana por videollamada. Estábamos en videollamada y yo se lo comenté, porque esta persona también tiene dones. Yo le digo, oye, está pasando esto, creo que es tal persona, pero esto es muy raro, no tiene sentido. Y ella me dijo, "Oh, puede ser, no sé qué, oh sí, creo que sí, oh sí, sí, es así". Y fue como, ¿por qué, weón? Los días, en serio, Como alguien que conociera el lugar de antes. esta casa, yo en esta casa vivo poco tiempo, Claro, pero bueno, hechos. cosas que suceden. Sí, No voy a negar, pues, porque en el te puedo real a cualquier parte. claro, o sea, creo que igual hay como que tener el nivel de conciencia de lo que está haciendo, po. Generalmente la gente piensa, Claro. la gran mayoría de las veces, piensa que sueña. Yo me acuerdo de ese sueño Mm. de una, bueno, una amiga que tenía que no veía hace mucho tiempo, no tenía conexión con mucho tiempo, y soñé que la mataban, po. Soñé que yo que justo había ido a verla y llegaba, la encontraba muerta cuando llegaba. Y como que yo me preocupaba caleta y no, y de ahí no me acuerdo más el sueño. Y al final era todo lo contrario. Como que ella había salido de una Claro, relación hiper claro, tóxica era fue y una que como que había simbólica, revivido de nuevo. literalmente, fue una simbología para decirte me morí y volví a vivir. Claro, me Sí. acuerdo que yo a los 2 días la busqué así por redes sociales y Mm. me contestó yo así como... Y le tuve que contar. Obviamente, obvio. ¿Y qué te dijo? Como que sí, que me creyó que no, pero yo le dije, bueno, así como, Te lo juro, no tenía como mierda ¿cómo saber. yo me Claro. entero de que, puta, terminaste con el Claro. loco, de que te pasó esto, esto, otro? Y le dije, loco, yo te vi muerta dentro de un auto. No, Me angustié, pensé que la claro, te había pasado algo. claro, Sí, ¿cachai? po.
Pero y dentro de eso también, por ejemplo, ella me había desbloqueado de redes sociales, Ay, te tenía bloqueado. porque, Por el loco. porque el loco, Ah, así como ok, era hiper tóxico entiendo. y no, bloquea al mundo y medio mundo, Ya, ¿cachai? ok. Y ella había hecho de eso de bloquearme de redes sociales, entonces yo después como que caché y... Uy, claro, al final como que de cierta forma, no sé si me estaba avisando o yo me di cuenta de que ella como había Mm. salido de todo ese entorno, po. Bueno, nada casual, po. Yo tengo un ex, bueno, muchos años, no vamos a dar nombres porque no, pero da lo mismo. Fuimos pololos muy niños, Ah, mira. chicos, pero fuimos pololos. Y fue una relación de niños, tampoco fue una relación así como, oh, súper mega ultra seria, no, una relación de niños. Pero siempre hemos estado presentes en la vida del uno del otro y hasta el día de hoy nos tenemos en redes sociales y todo. Pero a él le pasa algo muy especial conmigo, porque cada vez que a mí en mi vida me pasa algo, él lo sabe. Escribe. Ya. Siempre, toda la vida, cuando yo me estaba separando del papá biológico de mi hija, él me escribió de la nada. Sabía. Como que le daba ahí su No sé, palomita y le hace no avisaba. mucho tiempo, bueno, en realidad ya había pasado un rato, yo creo que yo estaba un poco mejor cuando estaba recién en este proceso de separación y todo el Ujú. asunto, me escribió un día de la nada, y me dice, dime la verdad, te separaste. Y Oh, yo así como, pero como chucha sabes, y yo no le contaba a nadie, weón. Y como que yo leo la cuestión y yo me reí y yo voy y le ¿cómo sabes? Sabéis que tú contigo yo no puedo. Es una weá que no te puedo explicar, te engañaría. Solo lo sé. Me dijo, ¿cómo estáis? Y ahí yo le dije, mira, no estoy muy bien, estoy pésima, resumiendo la situación, básicamente. Ah, me dijo, pucha. Y ahí como que me mandó su apoyo moral. Él ah, ni siquiera vive acá, vive en Santiago. Entonces, ni siquiera es como que diga, ah, nos vemos y por qué nos vemos, nada. No nos vemos hace muchos años, de hecho. La última vez que nos vimos, yo creo que sin exagerarte, debe haber sido... Eli no tenía... Imagínate. La última vez que nos vimos debe haber sido hace 11 años atrás. Ah, chamo, 11 caleta, po. años. Po. Tampoco es que tú digas, ah, es porque se ven. No, no, nada, cero. O sea, hay una vida entre medio ahí, Insisto, familia, hijo, claro. y de la nada. Siempre pasa. O de repente me escribe y me dice, un sueño de esos astrales que tú dices. Y yo le digo, porque yo leo tu historia, me dice. Y yo le digo, ya, ¿qué soñaste? Porque yo no me acuerdo de nada, le digo yo. Entonces yo probablemente, si yo te fui a ver, fue inconsciente porque yo no me acuerdo. No, tranquila, nada raro. Solo conversábamos y nos tomábamos un café. Ah, ya, muy bien. Y ese tipo de cosas, pero siempre él me cuenta así, me dice, contigo, o sé que te pasa algo. Heavy. Rígido como para Mm. tener ese nivel de... Weón, yo lo conozco a él desde que yo tengo 13 años. Fíjate. Tenemos la misma edad, por cierto. Como, heavy, po. Claro. Heavy, heavy. No te digo vida entre medio. Muy heavy. Y no, todavía no No, logro, no, si es para la cagada. no, 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 como que si no lográis es para la hacer cagada. como una, no sé, algo que conecte un cablecito con el otro para como tratar de Ya, entendernos. pero otro amigo que también nos conocemos, yo creo que con este amigo nos debemos conocer hace 13 años. De hecho, fue a mi matrimonio y todo. No voy a decir su nombre porque para qué, pero tú lo conocí. De ¿Ya? hecho, este amigo en este momento está pasando por una situación de salud personal complicada. Y de la nada me dijo, Romy, llevo mucho rato soñando. Digo, yo sé que te está pasando algo. No. Y yo le digo, ¿y qué tipo de sueños tenés? Y me dijo, es que no logro entender. Me dijo, es raro, me dijo, pero yo no te veo muy bien, la verdad, bien. Por favor, estoy muy preocupado. Y yo dije, diga, ya, le digo, y ahí como que le tuve que contar, pues le dije, puta amigo, le dije yo, lo que pasa es que
separé, ¿cachai? Pero ya estoy bien, ya pasó lo malo, ya pasó como el dolor gigante, ahora estoy entera. No sabía, así que siempre lo tope. Y yo, pero ¿cómo? Y yo no le contaba a nadie. Y como que no también, pero así empezó, así como Romy, Qué brillo. Es muy parecido a lo que te contaba yo sí, recién, sí, sí. pero es, no sé, yo Bueno, yo por eso le bueno, no hago sé caso a cómo mis sueños, explicar. a todos. A todos. Siempre cuando yo sueño con las personas, sé que no son sueños, pues. Yo sé que no son sueños, es como que yo despierto con la convicción, pero yo tengo algo bien especial. Si yo no cuento al tiro lo que soy, que no a mí después se me olvida todo. No, sí, me pasó lo mismo. Entonces, cuando yo quiero recordar algo, bueno, yo tengo mi comodín, que es mi, tal vez voy a decir su nombre, pero no, sí, da igual, es mi sis vive en Irlanda, ¿Ya? ¿cachai? Y yo cuando necesito desahogarme o necesito contar, yo sé que ella no, lo que sea, sí le puedo contar, entonces yo agarro el teléfono, la hora que sea, yo le digo, sí, sí, le digo yo, esto es para recordar lo que soñé anoche, te lo juro, y empiezo a contarle. Y Ah, gracias a eso, yo como que, y después me acuerdo, pero no lo cuento. Entonces tengo que contar lo que soñé para recordar. O escribirlo o hablarlo en voz, o lo escribo, agarro el blog de notas. Es claro. como, anoche soñé esto, esto y eso y eso. Lo guardo. Y así me he enterado de weas años antes que pasen. Bueno, esa historia yo creo que la del sur, la del terremoto, la vamos a dejar para otro Ah, capítulo, sí, porque sí, sí, ese sí, sí. pedazo de No, historia. no, sí hay que contarla, pero en otro capítulo. Sí. Sí, no, yo creo que igual es complicado. O sea, por ejemplo, volviendo ahora a lo de la historia, a mí me impacta mucho como al final el precio Ay, es heavy. que la abuela, por ejemplo, tuvo que pagar y que como que Quería que sí, la nieta siguiera la senda de la deidad en el fondo, porque claro, era el pacto con la deidad en el fondo. claro, ¿cachai? Como que la deidad dijo, ok, bueno, me imagino como que, ok, tu precio es uno de tus hijos, Sí, siempre. ¿cachai? Vaya a sufrir por él Yo te doy y esto a cambio de esto. Si nunca es claro, gratis, nunca es claro, gratis, claro, o sea, al final, y más nunca es encima, gratis. amor, riqueza, fama y también su pareja, Ya, pero su lo que no se marido. cuenta en la historia, que porque después yo le pregunté, po, yo le ¿Ya? dije, obviamente esto es anónimo, ¿cachai? Pero yo le dije, ¿por qué tú decís que tu abuela tuvo riqueza, fama, fortuna, amor? Y ella a mí me contó que la abuela era pobre como la plata, así, pobre, 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 de muy escasos recursos. De que se metió a este mundo, empezó a atraer a gente con muchas cosas a su vida, ¿Ah? gente que le pagaba altas sumas de dinero a cambio de trabajos, y el marido tenía muchas casas, tierras, ganado, ¿cachai? Ya. Era una persona que tenía mucha plata. El caballero murió en extrañas circunstancias muy temprano. No Ya. sé, ellos estuvieron casados, ponte tú, 15 años, pero 5 años intentando tener guagua, no pasaba nada. En menos de 5 años después de este trato que ella hizo con la deidad, ella tuvo 4 embarazos, de los cuales quedaron 3 hijas vivas y el cuarto que falleció, que era su hijo. Y después el caballero murió. Al año 15, el caballero de la nada se enfermó y se murió. Como que hubiese cumplido lo que... Exacto. Y obviamente como el caballero se murió, la dejó forra, po. Claro, Y la señora heredó todo. Heredó las tierras, la plata, los fondos, todo. Entonces, de haber sido, claro, ellos vivían una vida acomodada, pero después que el caballero se murió, no sé si millonarios, pero pasaron a tener un muy buen pasar. Muy, muy buen pasar. Tan buen pasar que la abuela nunca en la vida necesitó trabajar. Ese nivel, ¿cachai? Entonces es como que ella a mí me decía que, claro, ellos eran ya, no sé si más normal, pero igual tenían buena situación, pero no eran millonarios en el fondo, pero tenían muy buena situación. Y ella a mí me decía que, claro, pues que la abuela como que había quedado muy bien parada después de la muerte del marido. Y la abuela obviamente nunca más se volvió a casar, pero tuvo algunas parejas de la misma forma con la que estuvo con el abuelo, o sea, en el fondo como que ella me dio a entender de que como como que que claro, ella quería elegir claro, como lo que no sé, suyo. pues me gusta este weón, ya, ven para acá, te Te, voy a hacer una te amarrita, tiraste. quédate conmigo, básicamente. A mi abuela, claro, y ella a mí me contaba que la abuela había muerto en muy malas condiciones, y no económicas, así como de salud.
como muy precarias, así como muy enferma, una agonía muy larga, ¿cachai? Con cáncer, Parte del precio también. sí. Y él me decía que la abuela había partido con un cáncer de colon. ¿Ya? De cáncer de colon, después se había extendido el estómago, como que poco a poco había ido como ampliándose, ramificándose, ¿cachai? 3 años horribles, los Qué últimos terrible. 3 años horribles, que los doctores no se explicaban cómo esta abuela seguía viva, estaba en tan malas condiciones, como que bueno, podría haberle dado, no sé, una falla multisistémica y se podría haber muerto y no. O sea, más encima, sabiéndolo, yo creo que el ambiente ahí también juega. Imagínate, y no O sea, creo que ella quedó consciente hasta el final, imagínate qué terrible. imagínate mi abuela, el caso de mi familia, que duró 6 días, una Ya, semana. bueno, para mí es la muerte más, comillas, amable O que se sea, puede o sea, tener. claro, Sí, sí, con el por el nivel, dolor con que el nivel y significa, todo lo que ¿cachai? tenía ella, Claro. claro que sí. Pero imagínate ahí, después lo llamo, no sé si a un extremo, pero sí a 3 años. O sea, sí, un Con extremo, eso, y con más cáncer, el tema en la cabeza, sabiendo todo, inconsciente, claro, es no, como terrible. el castigo que te hizo pasar. Ya, pero son tus decisiones finalmente, pues. O sea, Siempre son tus claro, decisiones. pues, ella pidió todo esto, Sí, pero po. también le tenía que venir todo El esto pago, para. po. Si no siempre paga acá. Claro. Sí, yo soy una convencida que uno paga aquí. Que eso que el infierno. Bueno, yo sí creo que el infierno No, tenéis que existe. pagar los intereses, pues. Claro, pero yo sí creo que uno acá, todo lo que tú haces aquí, bueno, lo dice en la Biblia, todo lo que tú atas en la tierra será desatado en la tierra, ¿cachai? Claro. Entonces, todo lo que tú haces aquí, pagáis acá, bueno y malo. Ese es mi pensamiento, ¿cachai? Confirmo así. Bueno, como te decía, hay mucho por donde mirarlo, pero No, como que. imagínate, no la voluntad de ella. No, Imagínate de decir, no, yo no quiero esto y corto. hay pantalones, la falda o lo que sea que use, pero puestísimo Podría a haber tope. dicho, se había muerto el susto y haber dicho, no, callé, ¿cachai? Tengo que hacerme cargo, esto es lo que me toca, sigamos, ¿cachai? Claro. De repente por miedo a como este mismo Claro, tipo de a la cosas, de que represalia, magia negra, no, qué y sé esta yo. amenaza de tu mamá va a pagar las consecuencias, Claro. ¿cachai? Si ella hubiera, no sé, a lo mejor no se dejó intimidar, yo creo que igual ahí, yo creo en la divinidad, ¿cachai? Yo creo que ahí igual Diosito con su amante, con su amor, ahí como que le ayudó a ella a tomar una buena Claro, decisión, pero igual bien ¿cachai? porque ella buscó como recomendaciones, como que No se tampoco. quedó con la primera impresión en el fondo, Eso. porque podría haber ido a la tarotista, imagínate, y probablemente la tarotista era de las mismas, y podría haberle dicho así como, hermana, no, así como si tú naciste esto, tu vida es un desastre, que probablemente lo debe haber hecho. Claro, también depende de las personas con las que te Sí, crucí en ese po, proceso obviamente. de. Porque, no sé, como claro, como decías tú, justo te crucé a una persona que también es de, Mm, como, pongámosle el mismo bando. claro, ¿Cachai? Y te te va a dice como, convencer. no, tranquila, todo está bien Sí. y. Sí. No, yo creo que ella estuvo muy ayudada por la divinidad, sinceramente. Es como la única respuesta que yo encuentro, ¿cachai? Claro. Y esto fue hace rato, si esta historia lleva un tiempo ahí, harto ¿Ya? tiempo en el tintero. Yo creo que yo no he vuelto a saber de ella, pero debe tener una vida tranquila como ella. Ya Claro. quería una. Cuando llegó el momento que la historia salga a la luz. Y cuando la veas, vas a saber que estamos hablando de ti. Oye, no, rígido, rígido. Yo creo que. Ay, no sé, sabes que no sé ni por dónde cómo continuar el tema, porque no. Insisto, hay muchas aristas, muchas cosas que. Y claro, de repente a lo mejor puede ser que yo tampoco las entienda bien, ¿cachai? O más o menos. Pero. Yo creo que vale, debe ser heavy, pues, o sea, yo he vivido historias paranormales y para mí ha sido heavy, imagínate para ella, ¿no? Y encontrarse, imagínate que tu abuela se muera y entrar a su habitación y ponerte a revisar las cosas y encontrar muñecos vudú, porque Claro. bueno, seamos sinceros, son muñecos vudú, ¿cachai? Y encontrar muñecos vudú con fotos. Ya lo más antes de los O abuelos encontráis sea, una caja de vino, algo así. pero ¿no te acuerdas que hace años atrás, creo que fue un programa, no me acuerdo si fue Enigma
no era porque no era mea culpa. Hicieron la historia de la Quintrala, ¿Ya? pero no de la Catalina, de la Quintrala Modelo en el fondo, la loca que mandó con un sicario a matar a alguien, no recuerdo a quién. ¿Ya? Sí, sí, Podríamos sí. buscar. Bueno, pero la cosa es que esta mina hacía magia negra, po. Y ¿Ya? dentro de las cosas que encontraron que la loca efectivamente tenía muñecos vudú de las personas que estaban trabajando, de la expareja, de la pareja, porque al final resultó ser que la pareja era gay, ¿cachai? Está todo fríamente calculado. Ella tenía todo listo. Y ella tenía muñecos vudú de todas las personas en su cosa, así Claro. guardado. Mala, 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 pero algo le decía. Sí, o sea, no, Claro, no es un apodo muy por fácil eso, de digerir por eso te tampoco. digo, entonces, imagínate encontrarte con muñecos vudú y, bueno, en el cementerio es muy natural. Yo me pillo hartos videos así como tipo redes sociales que no sé, van caminando por los mismos bosques, un cerro, así como, oye, ¿qué esta weá envuelta en una bolsa y con elástico y con amarra? Claro, ¿En y lo serio? abren y al final los locos dicen, no, ¿sabes qué? Pongámonos los guantes, como, ni lo toquí, ni lo mirí, corta Mm. hilo y... Sí, totalmente. Bueno, toda esa historia hay que contarla. Sí, claro que sí, Sí. claro que sí. Oye, yo igual quería a ver, nos entendiéramos y que no solo vamos a hablar de cosas paranormales, sino que vamos a estar hablando al final de todo tipo De de todo tipo de anécdotas. cosas. De Sí, pronto, no sé, yo tengo hartas que me pasan en el día a día, o por ejemplo en las luchas, claro. ¿cachai? En lo que vivimos nosotros. Al final, yo creo que lo paranormal nos llama caleta la atención. eh, pero también vamos a estar ahí leyendo lo que son las anécdotas de todo tipo, de todo tipo. Sí, así que ahí si tú quieres algo que quieres contar o algún secreto familiar que quieras revelar, quieres que quede anónimo, mándalo. Sí, ahí escríbanos al correo, por último a las redes sociales, no sé. Y los vamos a estar leyendo y los vamos a estar contando y bueno, vamos a estar opinando ahí, Claro, leyendo sus comentarios. Sí, yo creo que ya llevamos una horita, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. por hoy día. Estuvo entretenido, estuvo Sí, todo entretenido. entretenido. Hay harto que pensar Hay por ahí harto. también. Sí. Y nada, pues estas son las historias que van a empezar a ver la luz y las vamos a empezar a escuchar, a leerlas. Así que Bacán. motívense, pónganle y los vamos a estar leyendo. Tanto. Eso. Nos vemos.